Bienvenidos a las historias de amor secretas en nuestra vida social. Invitamos a todos a escuchar una nueva historia del canal que es muy interesante y dramática llamada Viajes de Negocios. Os deseo que toda la familia siempre tenga un momento muy relajante y cómodo al venir al canal de historias esta noche. En la vieja casa de baldosas del pueblo de Quality, Mark yacía boca arriba sobre una cama de madera que crujía, con las manos delgadas apoyadas en la frente, los ojos cansados pegados al techo. El viejo ventilador de techo giraba, siseando con cada latido seco como si intentara disipar el calor sofocante al principio de la temporada. Fuera del patio, el canto de las garrapatas se mezcla con el canto de los gallos a lo lejos. Estos sonidos me recordaron a los días en que el señor Mark era joven, revolcándose por la comuna para revisar los campos y celebrar reuniones. Ahora todos se han refugiado en el pasado como la sombra de un palillo de pájaro. El señor Mark tenía más de 50 años, seguía en buena forma, solo un poco hinchado por las comidas completas y las tazas de té fuerte en las reuniones del comité. Su pelo era canoso pero no escaso, sus dientes intactos, solo amarillos por su costumbre de masticar nuez de betel con su esposa, Verónica. Su rostro se observaba detenidamente y aún mostraba la actitud de un funcionario de la comuna que solía apresurarse. Estaba bien ir a la reunión provincial, estaba bien sentarse y resolver disputas de tierras, pero no soportaba la falta de mujeres. Pero esos días de bombardeos están lejos. Ahora que el señor Mark está a punto de jubilarse, revisa los libros en el comité por la mañana, se sienta en el porche escuchando la radio por la tarde y se va a dormir por la noche. La vida deriva como un barco podrido sin máquina, empujada por las olas del agua. Solo que ese cuerpo se sobresaltaba de vez en cuando, como una pitón hambrienta dormida en los arbustos, esperando que algo lo despertara. Su esposa, Verónica, no habló. Han pasado 6 o 7 años desde la menopausia. Mi cuerpo está tan seco como una cáscara de plátano seca, mis piernas están como paja podrida, pero mi postura sigue recta. Cada vez que él la tocaba, ella apartaba la mano como si fuera un altavoz roto. Y Kuot, ¿qué más hay a esta edad? Guarda fuerzas para quedarte con tu nieto. He sido bastante miserable toda mi vida, ahora quiero estar un poco callado. Y Kuot se molestó al oírlo, queriendo golpearse la cabeza contra el pilar de la casa. ¿Y el pozo? ¿Alguien lo ha prohibido? Hombres de 50 años, no árboles secos. Lo extraño era que cuanto más se lo prohibían, más lo deseaba. No anhelo eso, pero anhelo la sensación de ser mimada, acariciada, escuchar la risa de mi hija fluyendo en mis oídos como miel joven. Una mujer que ríe es diferente de una ducha en medio de una sequía, y cuando la oye, quiere hundirse la cabeza en el ahogamiento. Esa mañana, el señor Mark se dirigió al comité de la comuna como de costumbre. Trabajó como funcionario de oficina, gestionando libros y documentos y apoyando programas de desarrollo rural. Hoy el comité se reunió para debatir la asignación de nuevas variedades de arroz. Se sentó tomando notas, sus ojos recorriendo rostros familiares. Entre ellos estaba Alicia, una chica de unos 20 años que trabajaba como trabajadora por contrato en el comité. Alicia ha contado con el apoyo del señor Mark desde hace 2 años, cuando solicitó un trabajo para ganar dinero y cuidar de su marido, que lleva una vida vegetativa tras el accidente del camión contenedor. El señor Mark vio que su situación era lamentable, y él era ágil, así que creó las condiciones para que ella trabajara. Desde gestionar papeleo hasta apoyar programas de extensión agrícola. Alicia tiene el rostro rosado y blanco, el pelo alto recogido con esmero y lleva una camisa de negocio sencilla pero ajustada que deja ver su figura juvenil. Su voz era suave. Cada vez que informaba sobre el trabajo, el señor Mark se sentía sorprendido, tanto cariñoso como feliz. Y Kuot, tío Mark, te ayudaré a ver este expediente Uot, dijo, con una voz tan dulce como el maíz recién hecho. Él asintió, tomó el expediente y sus ojos recorrieron involuntariamente su mano delgada. Dios mío, qué clase de mano es blanca, y las uñas están pintadas tan pálidas como el marfil que el bolígrafo que usó para firmar papeles. Tragó saliva y hojeó el expediente, con la mirada pegada a cada palabra, pero su corazón pensaba en Alicia. Sí, sabía que era viejo, pero cuando era viejo, aún tenía ojos, y su corazón, y algo temblaba. Cuando terminó la reunión, Alicia llevó el documento a su despacho y lo colocó sobre la mesa junto con una taza de té verde fragante. Y Kuot, bébelo por la provincia. Veo que hoy estás un poco cansado, y Kuot. Ella sonrió, una sonrisa que le hizo sentir dulce en la punta de sus labios. Alicia trabajó en la cooperativa antes de unirse al comité y ahora es la que mantiene el dinero. Su marido, el señor Viet, lleva 3 años ingresado en el hospital y no ha recuperado la conciencia, dejándola con la carga de las facturas hospitalarias y la soledad. Su cara era tan bonita como una foto y hablaba con encanto,
así que los chicos del comité solían burlarse de ella, pero Alicia solo sonrió levemente y no respondió. Se rumorea que es discreta, difícil de acercar, pero con el señor Mark resulta inusualmente amable. Y el señor Mark empezó a venir al comité un poco antes cada día, revisando los registros un poco más detenidamente y mirándose al espejo un poco más de cerca antes de salir de la casa. Tenía el estómago un poco hinchado y rígido todo el tiempo. El diente amarillento, lo cepilló con una crema especial para iluminar un poco. Al ver que era raro, no podía soportarlo. ¿Pero quién dijo que Alicia era tan hermosa? Una mujer hermosa y joven sabe sonreír en el momento justo. Sin importar la edad que tenga, se convertirá en un hombre de seda. El amor no pregunta por la edad, solo pregunta si tu corazón sigue latiendo. Durante los primeros meses, el señor Mark solo interactuaba con Alicia en el trabajo, mirando de un lado a otro, como si revisara papeles, pero en realidad la miraba. Desde el momento en que se agachó para ordenar los archivos hasta que se levantó para dar una presentación sobre el plan de extensión agrícola, y luego, cuando estiró los hombros para secarse el sudor de la frente, porque era tan hermosa y elegante. Al cuarto mes, Mark ya no podía soportarlo más. Hombres con pelo plateado, coqueteando. La sangre sigue siendo tan caliente como agua hirviendo haciendo té. Planeaba con la misma metódica que cuando coqueteaba con Verónica en los viejos tiempos. Solo tenía 20 años en ese momento, y ahora está en sus 50. Sin embargo, naturalmente, la sangre de la chica regresó. Al ver que era unas décadas más joven, llevaba una camisa azul con un ejército de planchar, rociaba un perfume prestado de su sobrino que trabajaba en el distrito, y tenía el pelo peinado tan brillante como si acabara de ser lavado. Se quedó frente al espejo practicando la boca toda la mañana, aprendiendo algunas frases juveniles que se enseñan en internet. Durante una reunión, al ver a Alicia tomando notas, sonrió ampliamente como si acabara de ganar la licitación del proyecto. Y quote: Alicia, lo estás haciendo muy bien. Y 20 años más joven. Llevo mucho tiempo pidiéndote que seas mi amigo y quote. Al oír esto, Alicia levantó la cabeza para mirarle. Sus ojos estaban más fríos que el hielo durante 3 horas, y su boca se curvó en una sonrisa amarga. Y quote. Entonces el joven irá de nuevo, mientras sea tan joven como los hermanos del condado, lo pensará más tarde y quote. Todo el cubo de agua está tan frío como el río de la provincia de KwaZulu-Natal cayendo directamente en tu cara. El señor Mark se sonrojó y se rió. Y quote. Bueno, es broma, solo por diversión y quote. Pero Alicia la miró sin decir nada, como si acabara de pisarle los pies. El señor Mark se dijo a sí mismo. Y quote. Vale, he perdido. Pero mañana me vengaré y quote. Esa tarde, el señor Mark pasó discretamente por el supermercado. Compró una caja de galletas importadas con una pajarita roja, como si alguien estuviera a punto de confesar. Por mucho que calculara esa canción, hizo que Alicia se enamorara. A la mañana siguiente, llegó temprano al comité. Justo cuando Alicia estaba ordenando sus archivos, él fingió toser suavemente y le tendió el regalo. Y quote. Hijo, el día que dijiste tonterías, lo siento. Considéralo como un regalo de redención y quote. Alicia miró la caja y luego a él. Sus ojos ya no estaban fríos esta vez, sino que se volvieron una especie de desprecio. Ella dijo. Y quote. ¿Crees que eres un niño? Todo el mundo hace cualquier cosa con los dulces. Lo guardo para mi esposa. Probablemente necesita que la conmueva más dulcemente que yo y quote. Esta vez, el señor Mark estaba en la foto, con la cara pálida como la de alguien que acaba de caer en un pozo. Las hermanas del comité dejaron de hablar, se sentaron a susurrar y hablaron. Algunas hermanas incluso conectaban. Y quote. ¿El señor Mark no sabe qué es la vergüenza? Y quote. Pero, curiosamente, estando tan nostálgico en casa, el señor Mark no se rindió. Al contrario, cuanto más le rechazaban, más emocionado se ponía. La expresión de desprecio en el rostro de Alicia se lo recordó para siempre. Las mujeres que están frías como el hielo suelen estar calientes como el caldo de pollo. Mientras sepan encender el fuego en el lugar adecuado, se derrite al instante. Mark también sabía que tenía lo que el joven no tenía: dinero, experiencia y coraje. Al perder este caramelo, ofrezco otro caramelo. Pensó para sí. Un día Alicia llorará, porque nadie podrá ayudarla para siempre si el otro sigue atacando con su corazón y gruesos sobres. Después de la comida que Alicia organizó al comité, el señor Mark llegó a casa triste como un gato perdiendo a su presa. Estaba tumbado en una hamaca en la esquina de la cocina, con las piernas balanceándose ligeramente, pero su corazón era como agua de río en plena temporada de crecidas, lleno de pensamientos. Así es. A esta edad debería estar sacando a sus nietos a comer papel de arroz mezclado en el parque.
Pero ya no existe la era de coquetear con chicas de pintalabios, y la capa de baba aún no se ha quitado. Pero su vida es muy extraña. Cuando el corazón aún es deseo. La edad son solo unos pocos números escritos en el libro de examen médico. Tengo que repetirlo. Desde el día de la menopausia de Verónica, la vida matrimonial ha sido como una arrocera sin electricidad. Cuando lo enchufé, la luz seguía roja, pero no podía ver el arroz cocido. Se quejaba todo el día. A veces tenía dolor en el hombro y en las articulaciones de la rodilla, y por la noche simplemente se tumbaba y respiraba como un tubo de mantequilla perforado, sin interés. Sigue sano, sigue necesitando, sigue soñando con imágenes aladas. Así que, con el tiempo, los dos vivieron juntos como compañeros de piso. A veces no podían decirse nada durante toda una semana salvo y cuot. ¿Comes? Y cuot. Así que cuando Alicia aparecía como un agua en plena estación seca, era como un pez en el agua. Al principio solo observaba. Luego el corazón subió como un muelle comprimido durante mucho tiempo. Y ahora soltó un salpicado. Esa noche, Mark rebuscó en 3 libros de ahorros, calculando cuánto capital tenía. Pensó para sí, las mujeres de hoy no son tan permisivas como en el pasado. Si quieres coquetear con una chica guapa, joven y cara, solo hay 2 cosas, el dinero y la paciencia. Y tiene más que ambos. A la mañana siguiente, no fue a la oficina de inmediato, sino que le escribió a Alicia a través de Salo. El avatar es cuando estaba junto al arbusto amarillo de albaricoque el año pasado. Su barba está bien afeitada y su barriga sigue siendo bultosa como un Ban Chang. El mensaje era breve. Y cuot. Vamos, Alicia, tengo algo que decirte, pero no es conveniente para el comité. Si tienes tiempo, te invito a comer por la noche. Gracias por las veces que me has apoyado en mi trabajo y cuot. Alicia terminó de mirarlo y no respondió. No fue hasta la noche cuando respondió con solo una palabra. Y cuot. No y cuot. Fue como una bofetada, pero se rió. Porque sabía que negarse era una especie de reacción defensiva. Las chicas que no tienen nada que ver conmigo me maldicen, pero nadie manda un y cuot. No y cuot. Tan mal. Es decir, hay lectura, hay pensamiento, hay preocupación. Así que hay una puerta. 3 días después, Mark llegó a la oficina sin decir nada. Simplemente dejó un sobre grueso sobre el escritorio de Alicia, que contenía $10,000. Escribió fuera, y quote. Envía a Alicia para que puedas comprar más medicinas para tu marido. Como estás pasando por un mal momento, me das pena y quote. Alicia la abrió, con el rostro pálido, y se giró para mirarle, sus ojos parecían arder. Y quote. ¿Qué haces? ¿Qué consideras que soy? Y quote. El señor Mark bebió su té con calma, con el rostro sobrio como si leyera un informe. Y quote. No te veo como nada, solo veo que eres difícil y quieres ayudar un poco. Si no te gusta, trátalo como si te hubieras olvidado el dinero y quote. Alicia cogió el sobre y estaba a punto de devolvérselo, pero dudó un momento y lo guardó en el cajón del escritorio. Esa noche recibió un mensaje extraño. Y quote. Gracias y quote. Alicia no le devolvió la palabra, pero tampoco contestó más. Sabía que eso estaba a un paso de distancia. Desde esa comida, cada fin de semana pasaba por la habitación de Alicia para dejar el sobre. En un momento dado, escribió, y quote, por Alicia. Veo que tus ojos están un poco oscuros y cansados de cuidar de tu marido y quote. En ese momento, y quote. Acabo de cocinarte de semillas de loto, mañana lo llevaré al comité de juicio y quote. Alicia pasó de estar fría como el hielo, empezando a calentarse como el agua empapando sus pies. No sonreía pero ya no era arrogante, no respondía pero no se negaba. La culminación fue esa comida, y tras casi 2 meses de perseverancia, Mark envió un mensaje, y quote. Alicia, sé que no te gusto, y no te necesito. Pero si te sientes solo en algún momento, encuentras la vida demasiado aburrida y quieres que alguien te escuche, llámame, aunque sea a medianoche y quote. Pero exactamente 2 días después, a las 23, hubo una llamada perdida del número de Alicia. El señor Mark miró su móvil. Su mente parecía llena de cientos de pensamientos desbocados. Entonces recordó que la señora Verónica había ido a Donnay a comer unas cosas. Se había unido a la Asociación de Mujeres del Marido del Bosque y había comido y dormido en un campamento montañoso durante 3 días y noches. Ayer también llamó para decirle que recordaba el dolor en la espalda, diciéndole que no comiera fideos de gambas por miedo a que le volviera a doler el estómago. La pareja ha vivido junta durante más de 20 años, aunque son insistentes, pero también están acostumbrados el uno al otro. Así que estaba seguro. Escuchaba, pensando para sí mismo. A veces llueve, ella está fuera, la casa está vacía,
pero los corazones de la gente no están en paz. La voz de Alicia al otro lado decía como un mosquito. Ikut, ¿sigues despierta? Ikut. Señor. Mark. Ikut. No puedes dormir. ¿Has venido tú? And quote. Guardó silencio unos segundos antes de decir suavemente. Ikut. La puerta no está cerrada con llave, solo empújala suavemente, Ikut. Media hora después, el callejón detrás del comité sonaba con el sonido de los zuecos de plástico. Alicia llevaba un abrigo fino. Tenía el pelo mojado y pegajoso, y sostenía una pequeña bolsa con algo rudimentario. Se quedó en la puerta de la casa del señor Mark y llamó 2 veces, sin esperar a que él empujara la puerta y entrara. La casa del señor Mark era muy extraña, pequeña pero cálida, llena de muebles de madera viejos, mesas y sillas talladas con patrones, un leve olor a incienso, y en la esquina había un cuadro bordado de arrozales. Alicia se levantó con vacilación, sus pantalones mojados pegados a sus muslos, revelando una figura juvenil que no podía ocultarse bajo la lámpara de aceite. El señor Mark seguía quieto, como si no hubiera descubierto lo que realmente estaba pasando. Alicia dijo, Ikut. No me malinterpretes, no he venido por los sobres, Ikut. El señor Mark asintió. Ikut. Loot. Bajó la cabeza y se mordió el labio como si luchara con fuerza en su corazón. Y luego levantó la vista, con los ojos rojos y la voz temblorosa. Ikut. Estoy tan aburrida, tío. Vivo solo. Todo el mundo piensa que soy tranquilo. Mi marido estaba allí tumbado inconsciente, pero yo tenía que soportarlo todo. Mi madre ha fallecido, y mi padre ha estado trabajando lejos desde la infancia. Cada noche, me tumbo y escucho el sonido de la lluvia, sintiéndome muy perdido. Solo quiero a alguien a mi lado, no necesito decir nada, solo siéntate a mi lado, Ikut. El señor Mark se levantó, la silla crujió. No dijo ni una palabra, simplemente se acercó, le tiró suavemente de una silla para que se sentara y luego fue a la cocina a servir una taza de té caliente de semillas de loto. Ikut. Lo cociné por la tarde, todavía está caliente ahora. Come un trozo para mantener el estómago sano, Ikut. Alicia cogió la cuchara y la recogió una a una, con los ojos llenos de lágrimas. El tipo de comer no es por hambre, sino porque sabes que la gente cocina para ti con un poco de sinceridad. Hasta aproximadamente la 1 de la tarde, seguía lloviendo intensamente. Mark señaló el desván de madera, sobre el que había una cama colchón recién cambiada. Ikut. Si estás cansado, vuelve a dormir, mañana la lluvia dejará de llover y volverá, Ikut. Alicia negó con la cabeza y dijo en voz baja. Ikut. No quiero dormir aquí abajo. Me temo que hace frío allí arriba, Ikut. Mark la miró y luego sacó la colcha. Los dos se sentaron uno al lado del otro en la encimera de madera brillante. El olor a madera se mezclaba con el olor del pelo mojado de la joven. Nadie dijo nada más. Solo el sonido de la lluvia cayendo y el sonido de los corazones de 2 personas, una vieja y otra joven, latiendo suavemente en la noche. Bajo la tenue luz de la luna que se colaba por la rendija de la puerta, Alicia ladeó la cabeza, su largo cabello negro cayendo suavemente sobre los hombros de Mark, suave como un trofeo de seda. Ikut. ¿Puedes abrazarme un poco? Ikut. Su voz era casi susurrada, con un matiz de vacilación y fragilidad que no podía ocultarse. Mark no respondió, solo se inclinó un poco. El brazo sólido se enroscó lentamente alrededor de sus hombros. Ese abrazo no era con prisa, no cargaba el ardiente anhelo de la juventud, sino una ternura profunda, como si abrazara un rincón de recuerdos largamente olvidados, un suave pedazo de vida en el que apoyarse en medio de los días inciertos. Alicia se acurrucó suavemente contra su pecho, su rostro apoyado ligeramente en la camisa gastada, donde el olor a cigarrillo se mezclaba con el sudor de un hombre mayor. Ese olor no es como un perfume caro, pero tiene un encanto extraño, áspero pero cálido, que la hace sentirse en paz, como si volviera a un lugar familiar. Cerró un poco los ojos, sintiendo el calor de su pecho extendiéndose. Cada respiración era constante como una pieza melodiosa que hacía temblar su corazón con latidos sin nombre. Ese abrazo aparentemente sencillo confundió el corazón de Alicia, como un río que se agita en silencio, barriendo emociones que nunca había conocido. El señor Mark apretó ligeramente su brazo, no demasiado fuerte pero sí lo suficiente para que Alicia se sintiera protegida. Sus manos estaban ásperas por años de trabajo en la granja y papeleo, deslizándose suavemente sobre su hombro, como para aliviar heridas invisibles. Luego, en un momento que nadie esperaba, se inclinó y le dio un beso ligero en la frente. El beso no fue apresurado, ni posesivo, sino tierno como una promesa silenciosa, como si quisiera decir que, por muy dura que fuera la vida, ella seguiría protegida. Alicia alzó ligeramente el rostro, sus ojos brillando a la luz de la luna.
Y por un momento de silencio, ella se puso de puntillas en los labios de los suyos. Su beso no es tan apasionado ni ardiente como las historias de amor de las novelas. Era lento, casi vacilante, como dos ríos que silenciosamente se adentran en medio de una tierra árida. Los labios del señor Mark rozaron ligeramente los de Alicia, no para aprovecharlo, sino para indagarlo, como si quisiera sondear, como si temiera que aunque un poco de brutalidad pudiera romper ese frágil momento. Alicia tembló ligeramente, no por el frío, sino porque la ternura le resultaba tan desconocida. Cada uno de sus movimientos era suave, sus labios pasando sobre los de ella como un susurro murmurado, como diciendo, Ikuot, estoy aquí y no tengo prisa, Ikuot. El beso fue profundo, como si dos almas se tocaran en silencio a través de la delicada carne. No se oía respiración pesada, ni manos apretadas dolorosamente. Solo se siente la lenta mezcla del aliento, la pálida dulzura de los labios, el calor que se extiende desde el lugar de contacto. El señor Mark la besó como si regalara una parte de su alma, un poco de amor frágil en medio de la neblina de soledad que cubría la pequeña cocina. Esa cocina ya no es un lugar para cocinar o limpiar, se ha convertido en un espacio sagrado, donde el tiempo parece dejar de pasar. La luz dorada de la vieja lámpara colgante brillaba, cubriendo a los dos hombres con una luz suave, acentuando las líneas cansadas de su rostro y la timidez persistente en el rostro de Alicia. Cuando Mark quiso dar un paso adelante, su mano se apretó ligeramente alrededor de su cintura, inclinándose un poco como para acercarla. Alicia esquivó un poco. Ni un empujón fuerte ni un rechazo duro. Fue solo un gesto muy pequeño. Su cuerpo se tensó un instante, sus hombros se contrajeron ligeramente y ladeó ligeramente la cabeza, lo justo para que sus labios se deslizaran un poco fuera de los suyos. El beso fue interrumpido, no de repente, sino como un flujo bloqueado por una pequeña roca en medio del arroyo. Alicia no le miró directamente a los ojos. Bajó un poco la cabeza, las mejillas sonrojadas por la tenue luz. Ikuot. Ahora Mot, pareció susurrar el gesto. No porque no le quisiera, sino porque no estaba lista para cruzar esa línea. Temía que si dejaba que las cosas fueran más rápido, ese hermoso momento se disiparía como el rocío de la mañana al sol. El señor Mark lo entiende. No lo forzó. Su mano se relajó ligeramente, volviendo a una caricia suave en su espalda, como diciendo que respetaba su ritmo, que estaba dispuesto a esperar. Seguían sentados allí, en la vieja cocina de una pequeña casa a las afueras del campo. Los dos cuerpos se envolvieron en un cálido abrazo. El señor Mark estaba sentado en una vieja silla de madera, y Alicia en su regazo, con las piernas ligeramente encorvadas. Sin palabras. Solo su respiración era mezclada, la del profunda y regular, la suya más suave, a veces temblorosa como si estuviera reprimiendo una oleada de emociones. Su mano descansaba suavemente en su espalda, acariciando su columna a través de la fina prenda, no para despertar deseo, sino para transmitirle consuelo. Sus dedos se deslizan suavemente, como si dibujara una pieza mueta de música en su piel. Alicia negó con la cabeza, frotando la cabeza contra su pecho, buscando la posición más cómoda. Sus orejas pegadas a su pecho, escuchando su latido. Su corazón era fuerte y constante, pero también había ritmos desiguales, como si intentara reprimir una emoción profunda. Cada uno de esos latidos parecía contarle las historias silenciosas de un hombre que había pasado tantos años de soledad. El señor Mark le acarició el pelo suavemente. Cada mechón de cabello negro y suave se deslizaba entre sus manos como corrientes frescas en medio de un verano sofocante. No tiró con fuerza. No se derrumbó. Simplemente dejó que los mechones de cabello se deslizaran por la piel de sus manos, sintiendo su suavidad y vitalidad. El leve aroma de su pelo, mezclado con el olor a comida sobrante de la cena, creaba un sabor muy ordinario pero le hacía sentir una extraña paz en su corazón. Se inclinó, depositando un beso ligero en la parte superior de su cabeza, no para poseerla, sino para sentir su presencia al máximo. Alicia sonrió suavemente en su corazón, aunque sus labios permanecían en silencio. Ella extendió la mano y rodeó su cintura con los brazos, apretando ligeramente los dedos, como si se aferrara a ese momento. Esa noche, no necesitaban palabras. No hace falta promesas lejanas, como Ikuot, para siempre o Ikuot, solo tú. Esas palabras a veces son demasiado fuertes, demasiado frágiles ante la dura realidad. Solo necesitan la presencia del otro. El calor de los abrazos apretados, de los besos suaves, del aliento que se fundía en el estrecho espacio de la cocina. La luz de la vieja lámpara de cocina parpadeaba, y el tic-tac del reloj de pared a lo lejos resonaba, mezclado con la respiración constante de las dos personas. Fuera de la ventana, el frío viento nocturno soplaba,
trayendo consigo la humedad de la llovizna que acababa de cesar. Pero en esa cocina, crean un mundo propio, un pequeño oasis en medio de un mar solitario de vida. Para Alicia, fue la primera vez que se sintió amada sin miedo. Desde la infancia, el amor por ella siempre ha estado asociado con ansiedad, golpes dolorosos, promesas vacías y largas noches de dar vueltas en la cama. Ha aprendido a protegerse con una cáscara dura, con silencio y distancia. Pero para Mark, las cosas son diferentes. No le pidió que diera más de lo que estaba dispuesta a dar. No la obligó a expresar sentimientos que ella no podía expresar. Simplemente la abrazó, la besó suavemente y la dejó ser ella misma. En sus brazos, Alicia se sentía como una niña protegida, como una flor frágil bañada con agua tibia. El miedo constante en su corazón pareció disiparse, reemplazado por una sensación generalizada de paz. Ya no tenía que preocuparse por el mañana, por lo desconocido. En ese momento, solo estaba él, solo su latido bajo sus oídos, y el calor se extendía desde su pecho hasta su cuerpo. Para Mark, ese momento fue cuando encontró una parte de sí mismo, una parte que creía perdida para siempre tras años de reuniones constantes, noches de trabajo hasta tarde y mañanas despertándose solo en una habitación fría. Su vida ha sido una larga serie de responsabilidades, reuniones interminables, números y decisiones difíciles. El amor, para él, se ha convertido en un concepto lejano, casi enterrado bajo el polvo del tiempo. Estaba acostumbrado a la soledad, acostumbrado a volver a casa y solo a escuchar el eco de sus propios pasos. Pero Alicia apareció, como una lluvia repentina en plena estación seca. No le hizo explotar de pasión. Le dio ternura, paz y un sincero sentido de necesidad. En ese abrazo, claramente sintió su propio regreso. Sintió como su corazón, que se había endurecido con los años, latía al ritmo de un hombre que sabe amar. Cada vez que le acariciaba el pelo, cada vez que oía su respiración, encontraba una pieza perdida del rompecabezas. Ya no era el Mark de las reuniones, de los informes extensos. Era solo un hombre abrazando a la mujer que amaba, dando y recibiendo calor de su propia presencia. Esa sensación de paz se extendió por su pecho, disipando el cansancio acumulado con los años. Se dio cuenta de que, al fin y al cabo, la gente no necesita demasiado. Solo una persona se sienta a mi lado, en silencio, para que pueda apoyarme y escuchar los latidos del otro. Se quedaron así mucho tiempo. El tiempo pasa sin que nadie se dé cuenta. La silla de madera crujió ligeramente bajo el peso de los dos cuerpos, pero no les importó. Alicia se tambaleó ligeramente, ajustando su posición para que su cabeza encajara mejor en su pecho. Mark apretó ligeramente su brazo, no para sujetarlo con fuerza, sino para confirmar que seguía allí. Otro beso fue depositado en su frente, tan ligero como un pétalo que cae. Alicia suspiró suavemente, un suspiro de satisfacción. No hay deseo apasionado, ni gestos intensos. Solo hay intimidad sincera, el toque suave de la carne y la fusión de dos almas que anhelan la paz. La cocina lo presencia todo. Los platos quedaron sobre la mesa. El olor a comida fría era tenue. Las luces amarillas se elevaban y dos personas estaban abrazadas. Fuera, la ciudad sigue zumbando con claxones lejanos y luces de neón parpadeantes. Pero aquí, en este pequeño espacio, solo hay silencio y calor. Alicia sintió que su corazón se aligeraba más que nunca. Ya no tiene que huir de sus propias emociones. El señor Mark siente que ha renacido, que ha encontrado un alma que se ha perdido en medio de la rueda de la vida. Esa noche, no avanzaron más. No había paso más allá de la línea para la que Alicia no estuviera preparada. Mark respetaba eso, y ese respeto hacía que Alicia se sintiera aún más profundamente querida. Simplemente se sentaban abrazados, besándose suavemente, acariciándose con los gestos más delicados. Y en ese silencio, se dieron lo más valioso, una presencia sincera, calidez sin exigir y una sensación de paz que ambos anhelaron durante tanto tiempo. Ese momento duró, como un río tranquilo que fluye por el campo. Sin ruido, sin prisa. Solo despacio, profundamente y con cariño. Cuando Alicia finalmente levantó la cabeza, con los ojos brillando en la tenue luz, Mark sonrió sin decir nada. Ella también le devolvió la sonrisa. No hace falta palabras. Porque en este momento, todas las palabras son superfluas. Mientras estuvieran juntos, en los brazos del otro, era suficiente. Desde aquel día, cada tarde lluviosa, Alicia rondaba la imagen de Mark sentado revisando los libros o suspirando y viendo la lluvia salpicar el tejado de Texas, sosteniendo un cigarrillo quemado en la mano. Alicia llegó tarde del trabajo y, al otro lado del callejón, él también echó un vistazo a uno. Un día, se le vio lavando su bicicleta en el jardín, con la espalda encorvada,
la espalda gruesa y los hombros anchos. Alicia se mordió el labio. Se giró apresuradamente, con el corazón latiendo con fuerza. Dicen que las chicas jóvenes son fáciles de enamorarse, pero Alicia no sabe qué tipo de persona es. Solo sé que desde ese día sintió su corazón como un fuego. En cuanto al señor Mark, no hablaba. Se rodaba de un lado a otro cada noche varias veces para dormir. Recordaba su olor y la había estado molestando toda la noche. Su esposa no estaba. La casa estaba vacía y su corazón parecía que alguien le revolvía el estómago. Al día siguiente, fingió ir a casa de Alicia y le dio una bolsa de yaca y otra de pastel de gambas que su vecina María acababa de darle. Alicia abrió la puerta y vio al señor Mark allí de pie, con la cara sonrojada como una hija burlada. También estaba tan avergonzado como una gallina con su pelo, de pie, rascándose la cabeza y las orejas. Alicia le dio las gracias. Su mano sostuvo la bolsa de yaca y la otra mano tocó accidentalmente la de él. Solo un pequeño toque. Ambos parecían electrocutados. Mark llegó a casa esa noche abrazando la almohada y riendo como un nuevo amante. Una semana después, Alicia fue a su casa cuando llovió tan repentinamente como la última vez. Alicia llevaba un impermeable verde mojado de hombros a cadera, la camiseta pegada a su cuerpo, dejando al descubierto la curva de su cintura, haciendo que el señor Mark se quedara muerto en la puerta. Alicia dijo en voz baja, «Iquot, está lloviendo demasiado. Mi casa se ha quedado sin luz. Voy a tomarme un descanso, Iquot». El señor Mark asintió, dando la vuelta a una silla para que Alicia se sentara. Esta vez Alicia ya no apartó la mirada de él. Le miró directamente a los ojos, sonrió levemente. Algo había cambiado. Le sirvió té, con las manos temblorosas como si acabara de beber. Alicia se sentó cerca de ella, su calor en sus manos, haciendo que sus manos quedaran rígidas como madera seca. El cielo era trueno y relámpagos. Y en la casa del señor Mark su corazón latía como un tambor de festival. Entonces llegó lo que le pasó a él. Alicia se inclinó, sus hombros tocando ligeramente el suyo, tan ligero como una brisa. Su cabeza descansaba en su hombro. Su pelo mojado aún olía a lluvia y al leve olor a champú barato, pero fue suficiente para que el señor Mark se sintiera eufórico. Una mano pequeña le agarró la mano de forma inconsciente o deliberada. Los dedos delgados, fríos por la lluvia entrelazados en sus manos, eran ásperos y cálidos. Ninguno dijo nada. Solo el sonido de corazones latiendo y la lluvia cayendo. Mark ladeó la cabeza, sus labios rozando ligeramente el cabello de Alicia. El aroma de su pequeña hija mezclado con el de la lluvia le hacía temblar como si un viento frío le siguiera. Alicia no esquivó, solo respiró con más fuerza. El aliento cálido que le llegó hizo temblar su cuerpo. No sabía cuándo sus labios habían tocado los de Alicia, tan dulces como la fruta madura temprana. El primer beso fue solo un toque suave, vacilante como si temiera romper algo frágil, pero luego fue como si ambos se hubieran dejado llevar por una corriente irresistible. El espacio circundante parecía quedar solo dos humanos. Alicia rodeó los hombros de Mark con los brazos, apretándole como si fuera la última orilla de su vida. Sus largos y suaves dedos se aferraron suavemente a la tela de su camisa mojada, no apretando dolorosamente, sino con un agarre tembloroso. Cada punta de dedo parece buscar un punto de apoyo en medio de la tormenta de emociones que giran en el corazón. Su piel estaba fría por la lluvia, pero el calor del cuerpo de Mark se extendía por el fino abrigo, haciéndole no querer soltarla. Ella acurrucó su rostro en su pecho, inhalando profundamente el aroma de hombres mezclado con el olor a lluvia, el familiar olor a humo de cigarrillo con el que había soñado en secreto durante muchas noches. Su corazón latía con fuerza, cada pulso atravesando la carne, como invitándola a adentrarse más en ese abrazo. El señor Mark apretó a Alicia con más fuerza en su regazo, sus brazos tan fuertes como dos pinzas, abrazando su cuerpo esbelto. Temía que si ella se soltaba un poco, desaparecería en la lluvia gris de ahí fuera, como un hermoso sueño que había esperado durante tantos años solitarios. Su mano grande y áspera de años de trabajo se deslizó por su espalda, tocando su cintura delgada. La piel de Alicia era tan suave como un huevo de gallina pelado, tan suave que le sorprendió. Bajo cada leve caricia, su cintura se curvaba instintivamente, como si respondiera a la invitación de su carne. Cada milímetro de piel que tocaba su piel le hacía temblar de placer. Lo acarició a lo largo de esa curva, desde su cintura hasta su espalda, y luego bajando de nuevo, como si quisiera grabar cada contorno de su cuerpo en la palma de su mano. Se enredaban como dos olas rompiendo en medio del vasto océano. La lluvia caía sobre los aleros, pero el sonido de la lluvia parecía ser solo la música de fondo para el aliento caótico de los dos. Mark se agachó, sus labios encontrándose con los de Alicia. El primer beso no fue con prisa, sino un toque ligero lleno de represión. Sus labios estaban cálidos,
un poco secos por el viento y la lluvia, pero cuando tocó los labios suaves y húmedos de Alicia, todo explotó. Alicia respondió con torpeza pero sinceridad. Nunca había tenido mucha experiencia, pero su corazón sabía qué hacer. Sus labios se entreabrieron, aceptando tímidamente su lengua, y luego se volvieron poco a poco más activos. Se besaron apasionadamente, sus lenguas entrelazadas como mandarinas, y compartieron respiraciones calientes. Cada beso es un susurro sin palabras. Cada caricia es una palabra de amor que no necesita ser pronunciada. La mano de Alicia se deslizó suavemente por su espalda, acariciando el abrigo mojado, como para mantenerlo en el momento, para no dejar que el tiempo se escapara. Mark notó claramente que temblaba. Levantó a Alicia, levantando firmemente sus nalgas y abrazándola con fuerza. Alicia gritó sorprendida, pero sus brazos seguían fuertemente alrededor de su cuello. Entró en la casa, con los pies firmes aunque la lluvia resbalaba el suelo. El dormitorio de la pareja, que había sido solo un espacio frío de años de matrimonio sin esperanza, estaba ahora inusualmente cálido cuando empujó la puerta. Acostó a Alicia en la cama con suavidad pero con anhelo. Su cuerpo la cubría por completo. Su espalda musculosa y desnuda, con las marcadas líneas musculares de años de trabajo, formaba un muro protector para el cuerpo esbelto y blanco de Alicia. Se quitó la camisa mojada, dejando al descubierto sus anchos pechos, el vello salpicado de algunos mechones plateados, una marca de edad pero también símbolo de la fuerza masculina madura. Se agachó, sus labios cayendo sobre la piel de Alicia como un aguacero torrencial. Cada beso empezaba en su frente, pasaba por sus párpados cerrados avergonzados, bajaba por sus mejillas y luego se detenía en su cuello. Besó con más fuerza allí, succionando suavemente la piel delicada, dejando manchas rosadas como una marca de posesión. Alicia gimió suavemente, con la mano firmemente apretada en su hombro. Cada uno de los besos de Mark mostraba el profundo amor que sentía por ella, un amor que llevaba meses reprimido mirándola sin atreverse a tocarla. Le besó el hombro, desabrochando la camisa lentamente, capa tras capa de tela cayendo como hojas de otoño. Cuando aparecieron los pechos desnudos de Alicia, se detuvo un segundo para admirarlos. Están llenos, firmes, y los pezones rosados están teniendo erecciones por el frío y la irritación. Se agachó para chupar por un lado, su lengua girando, chupando suave y luego con más fuerza. Alicia se inclinó, su mano se deslizó por su cabello, atrayéndole más cerca. End quote. Tío. Mark. Y quote. Su voz temblaba, medio tímida y mitad anhelante. La mano del señor Mark siguió explorando. Lo acarició por su cintura, bajó por su vientre plano y luego bajó por el muslo. La carne de Alicia se calentaba con cada caricia. Le quitó los pantalones, dejando al descubierto sus largas y delgadas piernas y sus partes íntimas empapadas de deseo. Sus dedos se deslizan sobre ella, sintiendo la suavidad, el espasmo delicado mientras ella tiembla. Iquot. Eres tan hermosa, Alicia. Iquot, susurró, con la voz ronca. Alicia se sonrojó, pero no se apartó. Ella abrió un poco las piernas, invitándole. Se quitó los pantalones, dejando ver la erección intensa de un hombre que había sido insatisfactorio durante demasiado tiempo. Mark besó su vientre, luego más abajo, su lengua lamiendo suavemente la parte más sensible. Alicia se sobresaltó, sus gemidos sonando dulces, mezclándose con la lluvia que caía ahí fuera. Mientras Mark se deslizaba dentro de Alicia, ambos gemían de placer. Su calor y estrecho apretón le envolvió como una cálida bienvenida. Se detuvo un momento para dejarla ajustarse, luego empezó a moverse despacio. Cada vez que entro y salgo es una afirmación de mi deseo de escapar de la soledad en el matrimonio. Su matrimonio hacía mucho que había muerto. Solo quedaban largas noches vacías. En cuanto a Alicia, también lleva la soledad de la juventud reprimida. Ahora, se encuentran el uno al otro. Cada movimiento es más intenso, más profundo. Él golpeó con fuerza. Su cadera chocó contra la de ella, creando un sonido de carne contra piel. Alicia le abrazó la espalda con fuerza, sus uñas arañando suavemente dejando manchas rojas. Levantó las caderas para recibir cada latido, su cuerpo vibrando al ritmo. El sudor de los dos se mezclaba y resbalaba, haciendo que cada movimiento fuera aún más suave y placentero. El sonido de la lluvia seguía cayendo constantemente fuera de la ventana. El viento seguía soplando por la rendija de la puerta, pero en la pequeña habitación solo se oía el sonido de una respiración apresurada, los gemidos reprimidos y el choque de carne y carne. La música de anhelo, que había estado reprimida durante demasiado tiempo, estalló ahora como una canasta rota. El señor Mark aceleró, entrando y saliendo cada vez de las profundidades, alcanzando el punto más dulce de ella. Alicia se mordió el labio,
Cerró los ojos y las lágrimas rodaron de alegría. Su corazón latía más rápido, como si quisiera estallar, pero no tenía miedo. Solo quería hundirse más en esta lluvia, en sus brazos, en las emociones que ambos pintaban juntos. Susurró, su voz perdida en el deseo. El señor Mark la recogió, cambiando de posición. Alicia se sentó sobre él, con las piernas cruzadas en las caderas. Tomó la iniciativa de inclinarse, aprendiendo su ritmo. Sus pechos rebotaban arriba y abajo con cada movimiento, haciendo que él no pudiera evitar extender la mano para masajear y apretar con fuerza. Alicia echó la cabeza hacia atrás, tenía el pelo suelto, la boca abierta y gemía sin cesar. Se incorporó, la abrazó y besó sus pechos mientras sus caderas seguían levantadas. Se mantuvieron en esa posición durante mucho tiempo, con el sudor corriendo por la espalda. Luego la puso boca abajo, acercándose por detrás. Su visión era su espalda esbelta, cintura delgada y nalgas redondas. Él apretó su cintura, golpeó con más fuerza y el sonido de la carne resonó con fuerza. Alicia mordió su almohada, sus gemidos contenidos pero aún así salían apasionados. El momento culminante llegó como un tsunami. Alicia temblaba violentamente, su cuerpo convulsionando violentamente a su alrededor, las lágrimas fluyendo por la oleada de placer. El señor Mark tampoco pudo contenerse. Con fuertes latidos finales, se volcó profundamente en ella, respirando con dificultad, todo su cuerpo tensándose y relajándose. Alcanzan el clímax juntos, en un momento en el que el tiempo parece dejar de pasar. Al final, los dos se tumbaron como peces varados en la orilla. Alicia se acurrucó en su regazo, con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando cómo su corazón volvía poco a poco a la normalidad. Le acarició el pelo, besándole suavemente la frente. Sus cuerpos seguían calientes. El sudor no se había secado, pero en sus corazones había una extraña paz. La lluvia seguía cayendo ahí fuera, pero ya no hacía frío. Es como presenciar un amor naciente entre dos personas que antes se sentían solas. Mark abrazó a Alicia con más fuerza, susurrándole, Ikuot. A partir de ahora eres mía, Alicia, Ikuot. Alicia sonrió, le besó el pecho, no dijo nada, solo apretó su mano con más fuerza. En un momento de quedarse quieta tras la tormenta del amor, Alicia pasó los dedos por el pecho de Mark, dibujando círculos invisibles en el escaso vello del pecho. Recordaba los primeros días de conocerle. Un hombre maduro, con los ojos siempre llenos de una tristeza silenciosa. El matrimonio del señor Mark es una jaula de hierro invisible. Su esposa estaba ocupada con el trabajo, con las relaciones sociales, lo que le dejaba con largas noches vacías. En cuanto a Alicia, es una joven ambiciosa pero está unida a la vida matrimonial de su marido Planta. Ese encuentro fortuito encendió un fuego que ambos creían extinguido desde hacía mucho tiempo. El señor Mark le dijo, con voz profunda y cansada, Ikuot, te he estado esperando mucho tiempo. Cada vez que me ve sonreír, quiere abrazarme así, Ikuot. Su mano acarició su espalda, deteniéndose en las nalgas redondeadas, frotando suavemente. La piel de Alicia seguía sensible, y se estremeció de placer. Se giró y le besó apasionadamente de nuevo. El beso esta vez es más tierno, ya no la pasión original sino un vínculo profundo. Sus labios succionaron suavemente su labio inferior, su lengua envolviendo lentamente la mandarina. Respondió, deslizando la mano entre sus muslos, acariciando suavemente la parte que aún estaba húmeda tras el sexo. Hicieron el amor una segunda vez, más despacio y profundamente. Mark tumbó a Alicia boca arriba, con las piernas bien abiertas. Se arrodilló en el centro, besó desde la rodilla hasta el muslo interior y luego usó la lengua para redescubrir la parte sensible. Alicia gimió, aferrándose a las sábanas. Cuando entró de nuevo, sus movimientos eran como un vals lento, cada latido dentro y fuera tocando su corazón. Se miraron a los ojos, sin separarse. Los ojos de Mark estaban llenos de amor y posesión, y los ojos de Alicia brillaban con lágrimas de felicidad. Ikuot, te quiero, Ikuot, susurró cuando llegó el segundo clímax, su cuerpo convulsionando violentamente. Luego se tumbaron abrazados bajo una manta fina. El sonido de la lluvia seguía cayendo de forma uniforme, como si los arrullara para dormir. El señor Mark contaba sus sueños secretos, las noches en que estaba satisfecho con ella. Alicia se sonrojó, pero también compartió sus pensamientos. ¿Cuántas veces había imaginado sus brazos abrazándola bajo la misma lluvia? Se sonrieron, con sonrisas felices mezcladas con cansancio. La carne estaba pegada al sudor, pero nadie quería separarse. Acarició sus pechos, sus dedos girando alrededor de sus pezones, haciéndola gemir suavemente de nuevo. La lujuria nunca parece haber desaparecido del todo. La escena era larga,
con interrupciones sexuales entre susurros, besos suaves y abrazos apretados. Cada movimiento es un testimonio del deseo de liberar la soledad. Un matrimonio sin amor había dejado al señor Mark seco, pero Alicia era como una tormenta que arrasó esa tierra árida. Ella le dio vitalidad, él le dio madurez y protección. Envuelven mandarinas hasta cansarse, se tumban, mano a mano, con las piernas enredadas alrededor de las piernas. La cámara estaba en silencio, solo se oía el sonido de la respiración. Mark extendió la mano y acarició el cabello de Alicia, y ella acurrucó la cabeza en su pecho, sin decir nada, solo respirando de forma regular. Tras mucho tiempo, preguntó suavemente, «Ikuot, ¿te arrepientes?» «Ikuot». Alicia se quedó quieta un momento y luego negó levemente con la cabeza. «Ikuot, no, pero yo, miedo». Mark la besó suavemente en la frente. «Ikuot, no tengas miedo, déjame preocuparme, Ikuot». Alicia asintió. Nadie sabe si asintió porque creía o porque quería creer. Solo sabía que esa noche había dormido mejor. Y ni siquiera la lluvia intensa ni el trueno pudieron despertarla. A la mañana siguiente, cuando Mark despertó, Alicia ya no estaba. No había mensajes, ni rastros, solo el tenue aroma de una chica en la almohada. La casa de azulejos del señor Mark estaba envuelta en un extraño silencio, como si guardara los secretos de la noche anterior. La almohada de la cama aún conserva el dulce aroma de Alicia, una mezcla de champú barato y el trono de la lluvia, como una fina prueba que todo esto es más que un simple sueño. El señor Mark estaba sentado al borde de la cama, sus manos ásperas frotándose las sienes, sus ojos perdidos mirando hacia el pequeño patio donde las gotas brillantes de agua se estancaban sobre las hojas verdes de plátano. En su corazón surgió una mezcla de dulzura e inseguridad. Era como si acabara de tocar una joya pero supiera que podía romperse en cualquier momento. Se levantó y salió al porche, donde la vieja silla de ratán aún yacía tranquila bajo el tejado de tejas. El sonido de las garrapatas cantando en el callejón se mezclaba con el canto de las gallinas a lo lejos, como recordándole un nuevo día que comenzaba. Pero para el señor Mark, hoy no es como los días anteriores. Algo había cambiado, como un nuevo río que acababa de entrar en su vida, trayendo consigo tanto frescura como peligrosas olas subterráneas. Sacó un cigarrillo del bolsillo, lo encendió, respiró hondo y miró el callejón que conducía al comité. Sabía que Alicia estaba allí, probablemente ocupada con papeles y reuniones pequeñas, pero también sabía que entre ellos había un hilo invisible, frágil pero tenso, difícil de romper. En el comité del pueblo de Kvalati, la oficina de Alicia seguía funcionando como siempre. Pero hoy el ambiente era algo diferente. Alicia estaba sentada tras el escritorio, con las manos tecleando en el ordenador, ordenando los archivos, pero sus ojos estaban perdidos como buscando una sombra en medio del flujo de gente. Llevaba una camisa blanca de negocios, un vestido de negocios ajustado y su pelo negro estaba recogido hasta arriba para dejar al descubierto su cuello blanco. Los jóvenes oficiales seguían viniendo, intentando iniciar la conversación con bromas triviales, pero Alicia solo respondía con una sonrisa tan fría como el viento invernal. Ya no tenía la mente para prestar atención a esas palabras coquetas. En su mente solo estaba la imagen de Mark, su cálido abrazo, su beso suave y sus ojos profundos, como si pudiera ver a través de toda la soledad en su corazón. Alicia no es ingenua. Sabía que esta relación era un camino espinoso. Una mujer casada que vive entre plantas y un hombre casado como el señor Mark, si se descubren, no solo serán susurros a sus espaldas, sino un huracán que borrará todo honor y toda paz. Esta sociedad no tolera esas cosas. Pero no podía negar que, en el momento en que Mark la abrazó, había encontrado lo que llevaba mucho tiempo anhelando: consuelo, protección y un poco de amor sincero. Recordaba las noches en las que estaba sola en la pequeña casa, oyendo el sonido de la lluvia cayendo. Su corazón estaba tan vacío como un pozo seco. En aquellos días, nadie le preguntaba si estaba cansada, triste o si necesitaba un hombro en el que apoyarse. Solo el señor Mark, con su sinceridad cruda, hacía que su corazón latiera con latidos sin nombre. Tenía miedo pero no quería parar. Se dijo a sí misma: mientras seas sigilosa, mientras lo mantengas en secreto, nadie tendrá que salir herido. Mientras sean cuidadosos y no dejen rastro, su historia puede continuar como una canción triste que solo dos personas escuchan. Esa tarde, Mark no fue a la habitación de Alicia como de costumbre. En su lugar, se quedó en la esquina del callejón, a unas decenas de metros del comité, bajo la sombra de un árbol de águila sombreado. Llevaba una camisa azul del ejército que llevaba hasta el cuello, pantalones caqui descoloridos pero planchados. Su mano sostenía un cigarrillo rojo encendido, sus ojos observando la figura de Alicia a través de la ventana de la oficina. No quería parecer demasiado obvio,
No quería que las miradas curiosas de la gente de la comuna empezaran a susurrar, pero tampoco podía evitar pensar en ella. En el bolsillo guardaba un sobre pequeño, no tan grueso como los anteriores, justo lo suficiente para comprarse una camisa nueva o un buen par de zapatos. Dentro había un papel escrito a mano, garabateado pero lleno de pensamientos. Y quote: Alicia, no prometo nada grande, solo espero que sonrías más. Compra lo que te guste, no pases hambre y quote. Cuando la oficina quedó vacía, entró en silencio, fingiendo preguntar por el progreso de la solicitud como un funcionario cualquiera. Alicia le vio, con las mejillas ligeramente sonrojadas, pero bajó la cabeza rápidamente, fingiendo estar ocupada con el ordenador. Mark se sentó en la esquina familiar, una pequeña mesa de madera junto a la ventana, donde podía mirar los papeles y echarle un vistazo. Pensó para sí mismo, y quote: esta chica realmente me hace querer saltar el corazón, y quote. Cuando Alicia sacó el expediente, él empujó suavemente el sobre la mesa y susurró: y quote, para mí. No te niegues. No me gusta verte triste, y quote. Alicia miró el sobre y luego a él. Sus ojos estaban a la vez enfadados y confundidos. No dijo nada, solo guardó el sobre en el cajón del escritorio. Pero su mano tembló ligeramente cuando tocó accidentalmente la suya. Ese contacto, aunque solo fugaz, fue como una chispa que sobresaltó a ambos. Desde ese día, comenzaron un juego de sigilo que era estimulante pero también arriesgado. Cada día el señor Mark encuentra una excusa para visitar la oficina de Alicia. A veces revisaba sus registros, a veces preguntaba por el programa de extensión agrícola, a veces le llevaba a Alicia una bolsa de mango maduro o una caja de pasteles impresos de una tienda familiar. Alicia, aunque al principio tímida, poco a poco se acostumbra a su presencia. Ya no tenía tanto frío como antes, y a veces incluso tenía una sonrisa cálida que hacía que el señor Mark pareciera unas décadas más joven. Pero ambos son muy cuidadosos, evitando miradas demasiado largas, toques demasiado evidentes. La oficina del comité, aunque llena, seguía siendo un lugar donde intercambiaban miradas y palabras indiferentes, pero contenía un paraíso de recuerdos. Por la noche, la casa de Mark se convierte en un refugio para sus momentos sigilosos. Alicia solía pasar por allí a altas horas, cuando el callejón ya estaba a oscuras, con solo las farolas amarillas iluminando los charcos de lluvia brillantes. Llevaba un abrigo fino, un sombrero que le cubría la mitad de la cara, y caminaba tan ligera como una sombra. Llamó suavemente a la puerta de Mark, como un código que ambos entendían. El señor Mark abrió la puerta sin decir nada, simplemente la atrajo silenciosamente hacia adentro, cerrando la puerta rápidamente, como si temiera que la luz de la luna fuera a revelar su secreto. En la vieja casa de azulejos, bajo la tenue lámpara de aceite, se encontraban en abrazos, besos y susurros sin promesa. La casa del señor Mark, aunque sencilla, tiene una extraña sensación cálida. Alicia solía sentarse en la encimera de madera, apoyando la cabeza en su hombro, hablando de los días solitarios, de la carga de cuidar de su marido, de los sueños que una vez atesoró pero que han desaparecido con el tiempo. Hablaba de las tardes sentada en la oficina, escuchando a los funcionarios hablar de los campos, pero a nadie le importaba realmente. Habló de las noches que pasó tumbada sola, escuchando la lluvia caer y sintiendo que todo el mundo la había abandonado. El señor Mark escuchaba, sin juzgar, sin reprender, simplemente acariciándole el pelo suavemente. Cada mechón de cabello negro se deslizaba entre sus manos como corrientes de agua fresca. A veces hablaba de los primeros días trabajando en el comité, de las veces que iba a la provincia a pedir apoyo para las variedades de arroz, de las noches de reuniones hasta altas horas de la noche. Habló de Verónica, de los primeros días de amor cuando era una chica de 20 años con una sonrisa radiante. Pero el tiempo y las dificultades de la vida han separado a ambos. Estas historias, aunque estén separadas por décadas, les hacen sentir cerca, como dos almas perdidas encontrándose en medio de la tormenta de la vida. Hay noches en las que no se limitan a abrazos. Bajo la luz de la luna que se colaba por la rendija de la puerta, Alicia dejó que Mark la tocara. No tímida, ni asustada, sino con una extraña confianza, sintió la ternura en cada uno de sus toques. No con prisa, no posesivo, sino como si atesorara cada momento. Su piel era tersa, sonrojada bajo sus manos ásperas como una imagen vívida que no se atrevía a creer que fuera real. No solo en casa del señor Mark, la pequeña casa de Alicia al final del callejón también se convirtió en un lugar donde se encontraron. La casa de Alicia era sencilla, con solo una vieja cama de hierro crujiendo, una pequeña mesa de madera llena de arañazos y una cortina fina que cubría la ventana y se mecía cada vez que el viento soplaba. En las paredes, algunas fotos antiguas de Alicia y su marido están pegadas como recordatorio de los días pasados.
Pero para Mark, la casa era como un pequeño paraíso, donde podía olvidarse de su edad, olvidar las limitaciones de la vida. Alicia solía esperarle por las tardes cuando terminaba en el comité y el callejón estaba vacío. El señor Mark vino a traer una caja de té de semillas de loto caliente o una bolsa de mangos amarillos maduros como excusa para pasar. Se sentaron juntos en la cama de hierro, comiendo, riendo, y luego, como si fuera inevitable, se envolvieron en abrazos, besos y momentos que ambos sabían que no podrían durar para siempre. En la casita de Alicia, no había lámpara de aceite tenue como la del señor Mark, solo la fría luz blanca de las bombillas fluorescentes colgadas del techo. Pero es esa sencillez la que hace que todo sea más real. Mientras Alicia apoyaba la cabeza en su pecho, escuchando su latido, sentía que estaba en un lugar seguro, donde nadie podía hacerle daño. Cuando Mark le acarició el pelo, oliendo el leve aroma a champú, sintió como si hubiera recuperado parte de su juventud perdida. Esos momentos, aunque dulces, siempre llegan con precaución. Alicia solía correr las cortinas con fuerza, revisando las ventanas 2 veces antes de que llegara Mark. El señor Mark, a pesar de su valentía, nunca se quedaba demasiado tiempo, temeroso de las miradas inquisitivas de sus vecinos. Una vez, un vecino pasó y vio la sombra del señor Mark asomándose tras las cortinas. No dijo nada, pero sus ojos curiosos y su sonrisa sarcástica le hicieron escalofriar la espalda a Alicia. Empezó a preocuparse, sobresaltándose cada vez que oía pasos en el callejón. El señor Mark, aunque intentaba parecer tranquilo, no podía evitar sentirse incómodo. Sabía que Verónica, aunque emocionalmente distante, seguía siendo una esposa a la que no podía ignorar fácilmente. Si ella se entera o si esto llega a oídos de la comuna, las consecuencias no solo serán susurros, sino que podrían ser una tormenta real que destruya todo lo que ha construido durante su vida. Poco a poco, su astucia se convierte en una adicción, una fiebre de la que ninguno de los dos puede escapar. Cada vez que se encuentran, quieren más, no solo abrazos y besos, sino también la presencia del otro en la vida. Alicia empezó a enviar mensajes a Mark a horas repentinas cuando se sentía sola, cuando se sentía demasiado pesada en la vida. Un simple mensaje como Ikuot. Tío, estoy tan cansada hoy Ikuot. Es suficiente para que el señor Mark deje el trabajo, encuentre la manera de responder, encuentre la manera de hacerla reír. El señor Mark, a pesar de su ajetreo, siempre lleva el móvil consigo, esperando mensajes de Alicia. Intercambiaron pequeños regalos. Una pulsera de cuerda que Mark tejió él mismo, una caja de galletas que Alicia compró en el supermercado y palabras dulces como si vivieran en un mundo donde solo hubiera 2 personas. Pero cuanto más sigiloso es algo, más fácil es dejar huellas. Una tarde, mientras Alicia ordenaba sus archivos en la oficina, un sobre de Mark se le cayó accidentalmente del bolsillo. Una cuadrilla femenina lo cogió, lo abrió con curiosidad y vio las palabras. Ikuot. Alicia, espero que siempre seas feliz. La agente no dijo nada, pero sus ojos estaban llenos de significado, como si hubiera adivinado parte de la historia. Los rumores empezaron a propagarse lenta pero seguramente como un fuego humeante bajo las cenizas. Las hermanas del comité empezaron a susurrar entre ellas. Ikuot. La señorita Alicia es tan hermosa y va con el señor Mark. El señor Mark es muy viejo pero aún tiene hambre Ikuot. Alicia lo oyó y su corazón empezó a asustarse. Le escribió al señor Mark, con la voz llena de pánico. Ikuot. Tío, parece que alguien lo sabe Ikuot. El señor Mark leyó el mensaje, su corazón pesaba como una piedra. Sabía que se acercaba el día en que tendrían que enfrentarse a la verdad, pero no quería parar, no quería perder a Alicia, no quería perder la emoción que había encontrado tras tantos años de soledad. Le respondió, con voz calmada pero decidida. Ikuot. No tengas miedo, me preocuparé, déjamelo todo a mí Ikuot. Esa noche, Verónica de repente le devolvió la llamada. Ikuot. Señor Mark, volveré mañana. Hace mucho que no vuelvo, siento nostalgia, te echo de menos Ikuot. El señor Mark tragó saliva. Ikuot. Bueno, te echo de menos Ikuot. Pero en ese momento no recordaba si decía la verdad o solo se estaba tranquilizando a sí mismo. Alicia se escondió en su habitación todo el día, sin atreverse a abrir el teléfono, sin atreverse a mirar a nadie, ni a pensar en la noche anterior. Pero esa extraña sensación, el momento en que Mark la miraba como si estuviera viendo a una mujer real, seguía dando vueltas en su cabeza como una película rebobinada. Sabía que todo cambiaría. Verónica llegó a casa al mediodía. El sol brillaba. El viento soplaba como si arrastrara deliberadamente el hauda y lila púrpura que solía llevar en las vacaciones. La pesada bolsa de tela colgaba de su hombro. Dentro había todo tipo de cosas enviadas por gente del campo.
un montón de peces cabeza de serpiente secos, docenas de semillas de pato saladas, una bolsa de arroz fragante y algunas frutas recogidas del jardín. Nada más entrar en el patio, vio al señor Mark agachado bajo un árbol de banyan, sosteniendo un abanico en la mano para ahuyentar moscas, con la boca apretada y masticando nuez de betel. Al ver a su esposa regresar, levantó la vista, sonriendo como un niño al que le dan caramelos. ¿Y Kuot? La abuela llegó tan temprano que pensé que vendría mañana. ¿Y Kuot? Verónica no respondió, solo asintió y entró directamente en la casa con su bolso. Sus pies caminaban y su estómago se sentía inquieto. La casa sigue estando generalmente ordenada. Parece que sabe cómo cumplir sus normas cuando está solo. Pero el armario de madera de la habitación, donde solía guardar su dinero, era algo diferente. Volvió, sacó la toalla y abrió la segunda caja para mirarla. Su estómago parecía no dar vueltas. El depósito de $20,000, la venta del arroz y el alquiler de la tierra. Ahora vuela sin alas. Guardó silencio durante aproximadamente un minuto, y luego salió al porche, de pie con una ballesta para mirar a Mark. ¿Y Kuot? Señor Mark, le preguntó. ¿Está abierto el armario de madera de su habitación? ¿Y Kuot? El señor Mark se sobresaltó, pero su rostro permaneció sereno. ¿Y Kuot? ¿Qué armario? No lo toqué. Ella no estaba. Yo simplemente estaba aquí sin cocina para cocinar arroz. ¿Quién se atreve a registrar entre tus cosas? ¿Y Kuot? La señora Verónica entrecerró los ojos. ¿Y Kuot? ¿Dónde está el dinero que dejé allí? Lo recuerdo muy bien. Antes de irme, volví a mirar. El montón de dinero con una goma elástica decente estaba guardado en lo profundo de la caja. Ahora no queda ni un solo pene. ¿Y Kuot? El señor Mark empezó a sudar profusamente y su mano se detuvo en el aire. ¿Y Kuot? Cielo y tierra, ¿de verdad está perdido? ¿Qué es tan extraño? ¿O lo recuerdas? ¿Olvidas lo que te llevabas de comer? ¿Y Kuot? La señora Verónica miró sus ojos agudos. ¿Y Kuot? Estoy confundido pero no lo recuerdo. Si lo coges, hablas de ello, el dinero de la casa, pero el dinero del mundo, tienes que esconderlo. ¿Y Kuot? El señor Mark agitó la mano como para exorcizar el mal. ¿Y Kuot? Te juro que nunca toqué ese armario. Cada vez que necesito algo, voy al mercado a comprarlo y por la tarde voy a la puerta. ¿Y Kuot? ¿Y Kuot? Abuela, ¿tienes a alguien en casa? ¿Y Kuot? Verónica guardó silencio. Sabía que la verja de esta casa estaba cerrada desde el día que se fue. Traía la cerradura con ella, y la puerta de la cámara siempre estaba cerrada. No había señales de manipulación, y nadie vio al desconocido merodeando. Pero el dinero perdido es tan evidente como el día. Pero el señor Mark seguía negándolo como si rechazara a su padre y a su madre. Aquella noche, el aire en la casa era tan pesado como una piedra. La señora Verónica se movía una y otra vez. Incapaz de dormir, su cabeza no dejaba de pensar. ¿Quién entró aquí y cómo? ¿O a quién invitó Mark? A alguna chica. Pero pensándolo bien, volvió a negar con la cabeza. Sabía que tenía más de 50 años, donde la fuerza del gato era un pollo de campo. O necesitas dinero para hacer algo. Pero si es necesario, ¿por qué no decirlo? Y el señor Mark yacía al otro lado, con la mirada fija en el techo, la mente tan caótica como una olla de gachas. Su corazón no esperaba que la señora Verónica fuera tan sensible que descubriera inmediatamente la falta de dinero. No se atrevió a revelar ni una sola mención de Alicia. Y nadie sabía que ella iba a la casa. Todo va bien, solo guarda silencio. Espera. A la mañana siguiente, Verónica se despertó antes de lo habitual, preparó una taza de té verde y se sentó en la veranda, con los ojos fríos. No dijo mucho esa mañana, pero su silencio era aterrador, como un fuego humeante entre las cenizas, y solo hizo falta una ráfaga de viento para quemarlas todas. El señor Mark seguía borrando. Cada paso que daba por la casa era cauteloso, como si tuviera miedo de pisar una línea de mina. Unos días después de la pérdida del dinero, Verónica guardó silencio. No preguntó, no repitió, no suspiró ni refunfuñó. Y es ese silencio lo que pone la piel de gallina. El señor Mark miró a su esposa y la vio ir tranquilamente al mercado, cocinar arroz, secar ropa, barrer el jardín como siempre, pero no dijo nada. Su corazón era como sentarse sobre un montón de hormigas de fuego. Una tarde, Verónica llegó tarde a casa. Empezó a llover y la tormenta golpeó de repente al señor Mark, que tuvo que agacharse al porche para secar su ropa. Cuando volvió, estaba mojada, su rostro sin emociones. Simplemente entró en silencio en el camerino, sin molestarse en mirarle ni un ojo. Pero cuando se acercó a la bandeja de arroz, tenía los ojos rojos y la voz seca. «Y Kuot, come rápido. Tengo algo que decirte, Kuot».
El señor Mark acababa de sostener el cuenco de arroz y se detuvo. Y su instinto surgió. Tragó saliva y preguntó suavemente. «Iquot, ¿qué ocurre, señora?» «Iquot». La señora Verónica dejó los palillos en el pliegue. «Iquot, te lo he preguntado otra vez. ¿Dejaste entrar a alguien en la casa?» «Honestamente, lo sé. Mientras digas la verdad, te respeto. Y si sigues ocultándolo, te juro que no viviré en paz contigo, Iquot». El señor Mark tembló, dejó caer el trozo de pescado estofado en la taza de salsa de pescado, aún intentando negarse. «Iquot, te digo la verdad. ¿Quién vino a mi casa?» «No tengo». «Iquot». Verónica golpeó la mesa, se levantó, con la mirada como fuego, y su voz siseó entre dientes. «Iquot». Alicia misma. Acababa de volver de casa de María. María dijo que cuando me fui, vi a Alicia asomándose por la puerta, y unos días después escuché en el barrio que hablaba con él por la noche. ¿Cuentas con superarme?» «Iquot». El señor Mark palideció. Ya no había más gotas de sangre. «Iquot. Abuela, acabo de prestarle el impermeable. Llovió demasiado en esa comida, pero no lo comí, Iquot». Verónica se burló, su voz más fría que el viento que soplaba al principio de la temporada. «Iquot, ¿me prestas un impermeable y una habitación interminable? ¿Pedir prestado un impermeable y perder toda la fianza de $20,000? Te dije que el viejo fue lo bastante tonto como para dejar que esa Alicia le perforara la nariz. Vino a halagarle. Era inmaduro y luego él le robó el carterismo. Ese tipo de chica la conozco desde hace mucho tiempo». Al mirar su rostro, supo que era astuto. «¿Pensabas que me había ido unos días y que tú habías tenido la oportunidad de aullar?» «Iquot». El señor Mark se atragantó. Su cara estaba tan roja como el polvo. «Iquot, no estoy aullando. Me acusó. No esperaba que aceptara dinero. Iquot». «Sho». Una lona de oreja en llamas. Las manos de Verónica no son ligeras. Terminó de guardarlo y levantó la cara. «Iquot, no lo aceptas. Pero si lo dejas pasar, eres cómplice. ¿Qué hombre tan cobarde?» Su esposa va a unas cuantas comidas. Una joven que se sienta lentamente en la casa. «Mi humelast, sabéis, and quote». El señor Mark estaba muerto. Nunca había sido golpeado por su esposa en toda su vida en el comité, pero ahora solo podía mantener la boca cerrada porque sabía que ella tenía razón. Todo fue porque era codicioso y olvidaba las consecuencias. La ira de Verónica no había cesado, y tiró toda la bandeja de arroz. Cuenco a cuenco estaba esparcido por el suelo de ladrillo. Luego se dio la espalda a la habitación, cerró la puerta de un portazo y toda la casa tembló. El señor Mark estaba boca abajo en medio del campo. Empezó a llover, pero no prestó atención. Sabía que esta lluvia no podría borrar la humillación que acababa de soportar. Verónica estaba en su habitación con la cara sobre la almohada, las lágrimas corriendo, no por la pérdida de dinero, sino porque la confianza que había tenido durante décadas se había hecho añicos. Unos días después, Verónica no se molestó en decir una palabra a Mark, como si ya no existiera en la casa. Por la mañana, se levanta temprano para ir al mercado, al huerto, y por la tarde vuelve a barrer y cocinar, toda fría y sin emociones. El señor Mark lo miró con el corazón apretado. No pegaba ni regañaba como antes, pero su silencio era más aterrador que todas sus palabras. Intentó abrir la boca varias veces, pero ella fue rechazada con un movimiento de cabeza o una sonrisa burlona. Ya no era la mujer dulce y perdurable del pasado, sino una mujer fuerte y aguda que no podía subestimarse. Una noche, mientras Mark bebía solo su taza de té, su corazón se atormentaba cuando llegó un mensaje del teléfono de Alicia. Le preguntó a Mark si quería conocerle, pero él no respondió. Al día siguiente, envió otro mensaje, diciendo que había algo que necesitaba su ayuda. Su actitud descuidada ya no molestaba al señor Mark, solo frialdad y sospecha. Verónica sabía que cada vez que Alicia llamaba, se quedaba en la cocina, se reía y seguía con su trabajo. Pero esa noche tenía sus propios planes. Después de la comida, no dijo nada, solo le dijo a Mark, «Iquot, sal un rato, necesito hablar con Alicia en privado, Iquot». El señor Mark estaba aturdido, pero aún así se dio la vuelta y salió según su costumbre. Antes de que pudiera alejarse, escuchó una fuerte pelea en la casa, y entonces Madame Verónica gritó en voz alta, «Iquot, ¿crees que puedes pasar de largo? Te llevaste mi dinero y engañaste a mi marido. No dejaré a nadie en paz ahora. Iquot». El señor Mark entró corriendo, pero encontró a la señora Verónica de pie en el salón, con el ceño fruncido y una pala en la mano. Los pies de Alicia estaban empapados de sudor y su expresión de pánico se retiró contra la pared. Verónica estaba frente a Alicia, con voz fría. «Iquot,
Tú vas a casa, no vuelves nunca. Ya has hecho suficiente daño. No hay necesidad de continuar. En cuanto a ti, no quiero volver a mirarte la cara y Kuot. Alicia solo pudo quedarse en silencio, con la boca temblorosa, los ojos llenos de lágrimas, pero nadie tuvo piedad. El señor Mark simplemente entró, mirando a su esposa con ojos vacilantes. And quote. Abuela and quote. La señora Verónica se giró, burlando. Y quote. ¿Qué tal está? ¿Quieres estar de su lado? ¿Crees que perdonaré este error? Y quote. El señor Mark se emocionó. Por mucho que la quisiera, por mucho que quisiera encontrar la manera de enmendarlo, ya era demasiado tarde. La ira de Verónica no se calmaba fácilmente. Y sabía que el cariño ya no era el mismo. Alicia caminó en silencio hacia la puerta, sin atreverse a girar la cabeza. También debe saber que a partir de ahora no tiene a dónde aferrarse, solo que no tiene arrepentimientos. Todo lo que hace, lo calcula con cuidado. Había conseguido su propósito, pero ¿seguía orgullosa de sí misma ahora? El señor Mark miró la sombra de Alicia, pero su mirada ya no mostraba interés ni anhelo. En ese momento, le quedaba el vacío y una sensación fría en el corazón. Todo en su vida ha cambiado ahora. Pero hay una cosa que no puede cambiar. Su fiel esposa sigue allí. Por muy enfadada que estuviera, era la persona más confiable que tenía. La señora Verónica se acercó, su voz aún no menos fría. Y Kuot. ¿Quieres que te perdone? Y Kuot. El señor Mark inclinó la cabeza. Y Kuot. No me atrevo a pedir más. Sé que me equivoco, pero si me das una oportunidad. Y Kuot. La señora Verónica sonrió levemente, con la voz ronca. Y Kuot. ¿Quieres que te perdone? Iris Digno. Pase lo que pase, déjalo pasar, no esperes nada. Y Kuot. Entró en la habitación y cerró la puerta de un portazo. El señor Mark permaneció en silencio en la noche, la lluvia cayendo a cántaros sobre el porche. La lluvia del verano no cesaba, pero tampoco limpiaba la mancha en su corazón. La antigua casa de baldosas solía ser un lugar para presenciar momentos de sigilo. Ahora solo queda un silencio frío. Se sentó en una silla de ratán, con las manos temblorosas, y encendió un cigarrillo, el humo flotando como si llevara fragmentos de recuerdos destrozados. Sabía que a partir de ahora tendría que vivir al precio de la lujuria, de momentos que antes pensaba dulces, pero que resultaron ser solo un breve enamoramiento. Cada personaje de esta historia merece la pena detenerse un momento y reflexionar. La persona pobre no es necesariamente la que pierde materialmente, pero a veces es la persona que parece tenerla toda pero pierde la tranquilidad. Y las personas respetables no lo son porque siempre tengan razón, sino porque se atreven a mirar directamente sus errores, a enfrentarse a ellos y a elegir cómo seguir viviendo con dignidad. Damas y caballeros, las historias que traemos no son simplemente historias para escuchar por diversión. Son un recordatorio suave de que en este mundo, mantened el corazón puro frente a las tentaciones de todo. Vivamos con sobriedad, vivamos con sinceridad, para que cuando miremos atrás al camino que ha pasado, podamos seguir con la cabeza alta y susurrarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros ha vivido su vida al máximo, sin vergüenza en la conciencia, y Kuot. Así que toda nuestra historia está aquí. Únete a la conversación en esta sección de comentarios de video y únete a nuestra familia de apasionados narradores. Nos encanta interactuar con nuestros suscriptores, escuchar sus opiniones y leer vuestros comentarios en nuestras historias. ¿Qué harías tú si fueras el protagonista? ¿Crees que el amor y el afecto te dan la aceptación de todo? Si te gustan las historias que despiertan emociones intensas y te hacen cuestionar tus palabras y tu corazón, no olvides registrarte y encender el timbre para no perderte ningún video. Comparte nuestro contenido contigo mientras te preparas para sumergirte en el fascinante, romántico y secreto mundo de los amores. Gracias por elegir nuestro canal y únete a nosotros en nuestro canal de aventuras apasionadas y dramáticas. Cada historia es real. Esperamos verte en las nuevas historias que vienen.